Mi prometida me exigió enviar a mis hijos a un internado para que su hermano alcohólico viviera en mi casa, terminé el compromiso, y entonces su hermano le robó $8 y desapareció, dejándola sin nada. Tengo 38 años. Soy padre soltero de dos niños increíbles, Samuel de 12 y Natalie de 10, y lo que me pasó el año pasado básicamente me demostró que confié en la persona equivocada y casi arruino la vida de mis hijos por no ver las señales de advertencia a tiempo. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando conocí a Christine, porque mirando hacia atrás ahora, las banderas rojas estuvieron ahí desde el inicio, solo que yo estaba tan desesperado porque mis hijos tuvieran una figura materna otra vez que no quise verlas. Mi esposa murió hace como 4 años, cáncer de ovario, y fue devastador para todos nosotros, pero especialmente para los niños, porque eran muy pequeños cuando pasó. Ya sabes, Samuel tenía 8 y Natalie apenas 6. Los primeros 2 años fueron brutales. La verdad, yo trabajaba a tiempo completo en ingeniería civil, trataba de mantener la casa funcionando, de estar presente para ellos, de ser mamá y papá al mismo tiempo, y la mayoría de los días sentía que me estaba ahogando. Pero poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo, los tres juntos. Creamos nuestras rutinas, nuestras tradiciones nuevas, y llegamos a un punto donde, no sé, sentía que estábamos bien, que podíamos seguir adelante así. No estaba buscando una relación, para nada. Pero entonces conocí a Christine en una barbecue que organizó un amigo mío del trabajo, creo que fue en mayo del año pasado. Y ella parecía genuinamente interesante, era divertida, me hacía reír después de tanto tiempo de solo estar en modo supervivencia. Y cuando le conté que tenía 2 hijos, no salió corriendo como otras mujeres con las que había intentado salir antes. Al principio todo fue perfecto, tipo demasiado perfecto ahora que lo pienso. Christine tenía 34 años. Trabajaba en marketing o algo así, nunca había estado casada ni tenía hijos, pero decía que siempre había querido una familia. Las primeras citas fueron solo nosotros dos, cenas, películas, cosas, normales, y después de como 2 meses le pregunté si quería conocer a Samuel y Natalie. Me acuerdo que estaba súper nervioso ese día porque mis hijos son mi mundo entero, ya sabes, y necesitaba que cualquier mujer que entrara en mi vida los aceptara completamente. Christine llegó a la casa con regalos para ellos, nada extravagante pero cosas pensadas, un libro de dinosaurios para Samuel porque yo le había dicho que le encantaban, y un kit de arte para Natalie. Los niños fueron un poco tímidos al principio, lo cual era totalmente normal, pero Christine fue paciente, hizo preguntas sobre sus intereses, jugó videojuegos con Samuel, pintó con Natalie, y al final de esa tarde pensé, ok, esto podría funcionar. Los siguientes meses fueron como un sueño, en serio. Christine empezó a venir más seguido. Hacíamos cenas juntos. Ella ayudaba con la tarea a veces. Íbamos al parque los fines de semana, y los niños parecían estar ajustándose bien. Samuel era un poco más reservado con ella, lo cual me preocupaba un poco, pero Natalie se había encariñado bastante. Christine nunca intentó reemplazar a su mamá, lo cual apreciaba muchísimo, y parecía entender los límites de su rol en nuestras vidas. Para noviembre ya estábamos hablando de futuro, de mudarse juntos eventualmente, de cómo sería nuestra vida como familia, y yo estaba enamorado, o eso creía. Decidí pedirle matrimonio en diciembre. Lo planeé todo con los niños, fuimos al parque donde habíamos ido muchas veces los 5 juntos, y cuando le propuse, con Samuel y Natalie ahí conmigo, sosteniéndome las manos, Christine lloró y dijo que sí, que quería construir una vida con nosotros, que amaba a mis hijos como si fueran suyos. Pero entonces, tipo 2 semanas después del compromiso, las cosas empezaron a cambiar, sutilmente al principio, tan sutilmente que pensé que estaba imaginando cosas. Christine comenzó a hacer comentarios sobre la casa, sobre cómo estaba decorada, sobre todas las fotos de mi esposa que todavía teníamos en algunos lugares. Dijo cosas como, tal vez deberíamos redecorar cuando me mude, darle un aire más fresco a todo, y yo pensé, bueno, tiene sentido, va a ser su casa también. Pero luego empezó con los juguetes de los niños, con sus cosas en la sala, con los dibujos de Natalie pegados en el refrigerador. Decía que necesitábamos más espacio para adultos, que la casa no podía parecer una guardería si íbamos a recibir gente. Yo le expliqué que era una casa familiar, que mis hijos vivían aquí, y tenían derecho a que sus cosas estuvieran en todos lados, pero ella insistía en que había que encontrar un balance, que no era saludable que todo girara alrededor de ellos.
Entonces, en enero, Christine mencionó a su hermano Mitchell por primera vez de manera más detallada. Yo sabía que tenía un hermano, lo había mencionado de pasada antes, pero nunca habíamos hablado mucho de él. Resulta que Mitchell tenía como 36 años. Estaba desempleado desde hacía más de un año. Vivía en el sótano de su mamá, y según Christine, tenía problemas con el alcohol. Ella estaba preocupada por él. Decía que necesitaba ayuda, que su mamá ya no aguantaba más, que él necesitaba estructura y un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Yo le dije que era una situación difícil, que esperaba que Mitchell encontrara ayuda, pero no entendía por qué me estaba contando todo esto con tanto detalle. Y entonces lo soltó, tipo muy casual, como si no fuera gran cosa. Dijo, he estado pensando que cuando nos casemos y yo me mude aquí, Mitchell podría venir también por un tiempo, solo hasta que se ponga de pie. Me quedé congelado cuando dijo eso. Le pregunté, espera, ¿quieres que tu hermano se mude con nosotros, con mis hijos, a nuestra casa? Y ella dijo, bueno, sí, es mi hermano, familia es familia, no puedo abandonarlo. Yo traté de ser razonable. Le expliqué que entendía su preocupación, pero que traer a alguien con problemas de alcohol a una casa con niños pequeños no era una buena idea, que Mitchell necesitaba ayuda profesional, no solo un lugar gratis donde quedarse. Christine se enojó. Dijo que yo no entendía lo que era la familia de verdad porque era hijo único o algo así, lo cual era ridículo porque mis hijos son mi familia, son todo para mí. Pero dejamos la conversación ahí, pensé que se le pasaría, que era solo un mal momento. Pero no se le pasó. Durante las siguientes semanas, Christine siguió mencionando a Mitchell, siguió insistiendo en que necesitaba nuestra ayuda, y empezó a hacer comentarios raros sobre los niños, sobre cuánto espacio ocupaban en la casa, sobre cómo sus cosas estaban por todos lados. Un día, estábamos en la cocina preparando la cena, y ella dijo, ya sabes, muchas familias envían a sus hijos a boarding school, no es algo malo, les enseña independencia. Yo me reí porque pensé que estaba bromeando, pero cuando la miré vi que hablaba en serio. Le pregunté, ¿por qué demonios estaríamos hablando de boarding school? Mis hijos tienen 10 y 12 años, van a la escuela aquí en el vecindario, tienen a sus amigos, su vida está aquí. Christine se encogió de hombros y dijo, solo digo que hay opciones, que no tenemos que seguir haciendo las cosas de la misma manera para siempre. Esa noche, después de que ella se fue, hablé con Samuel. Mi hijo es muy observador. Siempre lo ha sido. Y últimamente había estado más callado de lo normal. Le pregunté qué pensaba de Christine, y se quedó en silencio un momento antes de decir, papá, Christine le dijo a Natalie y a mí que deberíamos considerar ir a una escuela lejos el próximo año, que sería una aventura. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Le pregunté cuándo había dicho eso, y Samuel me dijo que hacía como una semana, cuando yo estaba trabajando en el garaje y ella estaba supuestamente jugando con ellos en la sala. Le pregunté qué más. Había dicho, Christine y Samuel bajó la mirada y dijo que cuando se casen necesitarían más espacio para adultos, que su hermano vendría a vivir con ustedes y necesitaría nuestro cuarto de juegos. Confronté a Christine al día siguiente. No le grité. No perdí la calma. Solo le dije directamente, necesito que me expliques por qué estás hablando con mis hijos sobre boarding school sin consultarme primero. Ella se puso a la defensiva inmediatamente. Dijo que solo estaba tratando de prepararlos para cambios potenciales, que no veía cuál era el problema. Le dije, el problema es que esos cambios no son potenciales. No vamos a enviar a mis hijos a ningún lado, esta es su casa, y necesito que entiendas eso de una vez por todas. Christine se cruzó de brazos y me miró tipo desafiante y dijo, bueno, entonces ¿dónde se supone que va a vivir Mitchell? Porque ya le dije que puede contar con nosotros, que cuando yo me mude aquí, él tendrá un lugar también. No podía creerlo. Le pregunté. Le dijiste a tu hermano que puede mudarse aquí sin siquiera preguntarme, sin siquiera considerar que tengo 2 niños pequeños en esta casa. Y ella dijo, pensé que lo entenderías. Pensé que como me amabas querrías ayudar a mi familia. Yo respondí, amo a mis hijos primero, antes que a cualquier otra persona, y no voy a poner en riesgo su seguridad o su bienestar por nadie, ni siquiera por ti. Christine empezó a llorar. Dijo que yo era egoísta, que si realmente la amara encontraría la manera de hacer que esto funcionara, que su hermano solo necesitaba 6 meses, tal vez un año, para recuperarse. Le pregunté, ¿recuperarse de qué exactamente?
Si ni siquiera ha intentado ir a rehabilitación o buscar ayuda real. Ella no tenía respuesta para eso. Solo seguía repitiendo que era su hermano, que no podía darle la espalda. La cosa escaló cuando literalmente 2 días después, un sábado por la tarde, alguien tocó la puerta, y cuando abrí, era Mitchell. Nunca lo había conocido en persona, pero Christine me había mostrado fotos, así que supe quién era inmediatamente. Traía 2 maletas grandes y una mochila, y me dijo: «Hey, soy Mitchell, el hermano de Christine, vengo a mudarme». Yo me quedé parado ahí en shock absoluto y le dije: «Disculpa, ¿qué?». Y él repitió: «Vengo a mudarme». Christine me dijo que ya habían arreglado todo, que tengo un cuarto aquí. Llamé a Christine inmediatamente. Ella estaba en el supermercado supuestamente, y cuando contestó le pregunté: «¿Le dijiste a tu hermano que se mudara hoy sin decirme nada?». Y ella tartamudeó algo sobre que había sido un malentendido, que Mitchell se había adelantado, pero que igual necesitábamos hablar sobre hacer espacio para él. Le dije a Mitchell que había un malentendido, que él no podía quedarse, que Christine y yo no habíamos acordado nada. Él se enojó, empezó a decir que su hermana le había prometido, que él ya había dejado la casa de su mamá, que no tenía a dónde ir. Olía a alcohol, era como las 2 de la tarde y ya olía a cerveza o algo así, y yo pensé: este tipo quiere vivir con mis hijos, ni siquiera lo conozco, y ya está borracho un sábado por la tarde. Le dije: «Lo siento mucho por tu situación, pero esta no es tu casa y no puedes quedarte aquí». Él me empujó un poco, tipo agresivo, y dijo: «¿Quién te crees que eres?». Christine me dijo que este sería mi cuarto, y señaló hacia arriba, hacia el cuarto de juegos de los niños. Tuve que cerrarle la puerta en la cara y poner el seguro porque no se quería ir. Se quedó tocando como 5 minutos más gritando que éramos unos mentirosos y que su hermana le había prometido. Cuando Christine llegó media hora después, estaba furiosa conmigo. Dijo que había sido grosero con Mitchell, que cómo me atrevía a cerrarle la puerta a su hermano. Yo le grité: «Tu hermano vino borracho a mi casa esperando mudarse sin mi consentimiento, empujándome y exigiendo el cuarto de mis hijos. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que lo invitara a tomar té?». Ella empezó a llorar otra vez, diciendo que yo no entendía, que Mitchell estaba desesperado, que necesitaba ayuda. Le dije: «Christine, escúchame muy bien. No voy a enviar a mis hijos a boarding school para que tu hermano alcohólico pueda mudarse aquí. Eso no va a pasar nunca. Y si no puedes aceptar eso, entonces necesitamos terminar esto ahora». Pensé que tal vez eso la haría entrar en razón, que elegiría nuestra relación, que elegiría a los niños por encima de su hermano irresponsable. Pero me miró directo a los ojos y dijo: «Entonces supongo que necesitamos terminar esto porque no voy a abandonar a Mitchell». Me quedé ahí parado sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije: «Estás eligiendo a tu hermano, que ni siquiera intenta ayudarse a sí mismo, por encima de mí y de mis hijos». Y ella respondió: «Estoy eligiendo a mi familia, igual que tú estás eligiendo la tuya. La diferencia», le dije, «es que yo estoy eligiendo proteger a 2 niños inocentes que perdieron a su madre y necesitan estabilidad. Tú estás eligiendo permitir a un adulto que no hace nada por cambiar su situación». Christine se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en la mesa de la cocina. Dijo que esperaba que yo reconsiderara, que si de verdad la amaba, encontraría la manera de hacer espacio para Mitchell, que los niños estarían bien en boarding school, que muchos niños van y resultan mejor por ello. Yo recogí el anillo y se lo puse en la mano y le dije: «Christine, vete de mi casa y no vuelvas, esto terminó». Ella se fue llorando y gritando que era un monstruo, que estaba destruyendo nuestra familia, que me iba a arrepentir. Pensé que eso era el final, que finalmente había terminado toda esta pesadilla, pero estaba equivocado. 2 días después, Christine empezó a llamarme y enviarme mensajes exigiendo que le pagara todos los depósitos de la boda. Habíamos pagado como $3,000 en depósitos para el venue, el catering, el fotógrafo, todo eso, y ella quería que yo le diera su parte de vuelta. Le respondí que los depósitos no eran reembolsables, que ambos lo sabíamos cuando los hicimos, que ella había firmado los contratos también. Ella me amenazó con demandarme, con decirle a todo el mundo que yo era un padre terrible, que abusaba emocionalmente de mis hijos, que era la razón por la que nuestra relación había fallado, y cumplió su amenaza. Christine empezó a publicar cosas en redes sociales, nunca mencionando mi nombre directamente, pero dejando muy claro que hablaba de mí. Decía cosas como: «Cuando descubres que la persona con la que ibas a casarte es manipuladora y controla a sus hijos de manera poco saludable,
Cuando te das cuenta de que escapaste de una relación tóxica justo a tiempo. Algunos de nuestros amigos mutuos me contactaron preguntando qué había pasado, y yo les conté la verdad, que Christine había querido que yo enviara a mis hijos lejos para que su hermano desempleado y alcohólico pudiera mudarse con nosotros. La mayoría me apoyó. Dijeron que había hecho lo correcto, pero algunos claramente le creyeron a ella y dejaron de hablarme. Pero lo peor fueron los mensajes de Mitchell. Empezó a enviarme textos amenazantes, diciendo que yo le debía dinero a él también, porque Christine le había prometido que él podría vivir gratis con nosotros, que yo había arruinado sus planes, que iba a hacer que me arrepintiera. Le dije que dejara de contactarme o llamaría a la policía, y él respondió con más amenazas, cosas sobre cómo sabía dónde vivíamos, dónde iban a la escuela mis hijos. Tuve que guardar todos los mensajes y reportarlo. La policía me dijo que todavía no había hecho nada técnicamente ilegal, pero que mantuviera documentado todo en caso de que escalara. Pasaron como 3 semanas de este drama constante, yo tratando de mantener a los niños alejados de todo, explicándoles que Christine y yo habíamos terminado nuestra relación porque queríamos cosas diferentes, sin entrar en detalles sobre Mitchell o las amenazas. Samuel me dijo que se alegraba de que ella se hubiera ido, que nunca había confiado completamente en ella, y eso me rompió el corazón porque mi hijo había visto lo que yo no quise ver desde el principio. Natalie estaba triste, había empezado a encariñarse con Christine, pero también entendía que papá siempre iba a poner a sus hijos primero. Entonces, un martes por la noche, tipo 10 de la noche, Christine apareció en mi puerta. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, y estaba llorando histéricamente. Me suplicó que la dejara entrar, que necesitaba ayuda, que Mitchell había hecho algo horrible. La dejé entrar pero solo hasta la sala. No quería que subiera donde estaban los niños durmiendo. Entre sollozos, me contó que Mitchell había robado todo el dinero de su cuenta bancaria, como $8,000 que ella había estado ahorrando, incluyendo el dinero de los depósitos de la boda, que no habían podido recuperar. Aparentemente ella le había dado acceso temporal a su cuenta para que pudiera comprar algunas cosas que necesitaba, y él había transferido todo a su propia cuenta y luego había desaparecido. Christine me dijo que había ido a la casa de su mamá, pero Mitchell no estaba ahí, que su teléfono estaba apagado, que nadie sabía dónde estaba. Me suplicó que le prestara dinero, que me pagaría cada centavo, que no tenía a nadie más a quien recurrir. Me sentí mal por ella, de verdad, porque a pesar de todo lo que había pasado, nadie merece que su propio hermano le robe así. Pero también pensé en todo lo que ella había estado dispuesta a hacer, cómo había estado dispuesta a enviar a mis hijos lejos, cómo había priorizado a este mismo hermano que ahora la había traicionado, por encima de nosotros. Le dije, Christine, lo siento mucho por lo que Mitchell te hizo. De verdad, pero no puedo ayudarte. Necesitas reportarlo a la policía y dejarlo ir. No puedo involucrarme más en esto. Ella cambió completamente. Pasó de suplicante a furiosa en un segundo. Me gritó que era mi culpa, que si yo hubiera dejado que Mitchell se mudara con nosotros nada de esto habría pasado, que él había robado el dinero porque estaba desesperado y yo no había querido ayudar. Le dije, estás escuchándote a ti misma. Estás culpándome por las acciones de tu hermano, el mismo hermano por el que estuviste dispuesta a destruir nuestra familia, y ahora ves por qué yo no quería que viviera con mis hijos. Christine siguió gritando, diciendo que yo era cruel, que no tenía corazón, que mis hijos iban a crecer siendo igual de egoístas que yo. Eso fue demasiado. Le abrí la puerta y le dije, vete ahora, no vuelvas nunca. Si te veo cerca de mi casa o de mis hijos otra vez llamaré a la policía. Ella salió maldiciendo, diciendo que Mitchell tenía razón, que yo merecía todo lo malo que me pasara. Cerré la puerta con seguro, y me quedé ahí parado, temblando de rabia y de alivio al mismo tiempo, porque finalmente entendí que había esquivado una bala enorme, que si me hubiera casado con esta mujer habría arruinado completamente la vida de mis hijos. Nunca volví a saber de Christine después de esa noche. La bloqueé en todo. Le pedí a nuestros amigos mutuales que no me dieran actualizaciones sobre ella, y seguí adelante con mi vida. Me enteré por alguien como 2 meses después, que Mitchell nunca apareció, que aparentemente se había ido a otro estado con el dinero robado, y que Christine había tenido que mudarse con su mamá porque no podía pagar su renta. Parte de mí sintió lástima. Pero la mayor parte, solo sintió gratitud de que yo y mis hijos estuviéramos a salvo. Han pasado casi 8 meses desde todo eso.
Samuel y Natalie están bien. Mejor que bien en realidad. Nuestra casa sigue siendo nuestro espacio seguro, lleno de sus cosas, sus dibujos en el refrigerador, sus juguetes en la sala, exactamente como debe ser. La semana pasada Natalie me preguntó si iba a buscar otra novia pronto, y le dije que no tenía prisa, que estábamos bien los tres así. Samuel, que estaba escuchando, dijo: La próxima vez, papá, asegúrate de que realmente nos quiera a nosotros también. No solo que diga que nos quiere, y tiene razón. La próxima vez, si es que hay una próxima vez, voy a prestar más atención a las señales. Voy a confiar en mis instintos y en los de mis hijos, porque al final del día, ellos son mi prioridad. Siempre lo han sido y siempre lo serán.